Muy bien, vamos a empezar entonces. Eh, en la noche de hoy vamos a hablar un poco acerca de los factores nutricionales que tienen que ver con la calidad de las cosechas. Eh, ok, y para Sí, empezar, pues como manera de introducción, sabemos bien que los nutrientes de las plantas son una serie de elementos esenciales que son vitales para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, que la mayoría de ellos los aporta el suelo, aunque en cantidades variables, pero que con frecuencia tenemos que acudir al uso de fertilizantes al suelo, fertilizantes foliares y bioestimulantes para poder maximizar el potencial del rendimiento de los cultivos. Eh, ¿Cómo es que afecta la nutrición mineral en la calidad de la cosecha? Bueno, es algo que vamos a ver en la siguientes 90 minutos, pero recordemos, por ejemplo, que los elementos esenciales, al menos hay 16 reconocidos como elementos esenciales, de los cuales 13 de ellos, que son los elementos minerales, son los que aporta el suelo y los fertilizantes. Nosotros los hemos dividido en macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, elementos secundarios como el calcio, magnesio y el azufre, y los micronutrientes, estos últimos porque la planta los requiere en cantidades muy pequeñas, como lo son el cloruro, el hierro, el manganeso, el boro, el zinc, el cobre, el molibdeno. Además de que tenemos otra serie de nutrientes no esenciales, pero sí benéficos, como el silicio, como el vanadio, como el titanio, el níquel, el cobalto, eh, que aún no son, bueno, no hay un consenso de ser reconocidos todavía como elementos esenciales, pero que sí son benéficos para las plantas. Muy bien. Desde el efecto de la nutrición mineral en la cosecha, por ejemplo, hoy vamos a hablar de algunos de los nutrientes principales. No tenemos pues tiempo para hablar de todos en su importancia en conseguir una mejor cosecha, una mejor calidad. Pero por ejemplo, el nitrógeno, que sabemos que es el motor del crecimiento y desarrollo de las plantas, fundamental para el crecimiento de las plantas. El fósforo, que fundamentalmente con algunas de las funciones importantes como la formación de las moléculas almacenadoras de energía como el ATP, fosfato o el adenosín difosfato, que es una reserva de energía bioquímica necesaria para muchos procesos fisiológicos de la planta, como por ejemplo la floración, el amarre o cuaje de frutos, el crecimiento de los frutos y los granos de las semillas y la maduración. El potasio, hablaremos del potasio, lo esencial que es, por ejemplo, para la translocación de los fotoasimilados o los fotosintatos que se producen en las hojas a través de la fotosíntesis y que el potasio es un elemento clave para el llenado de frutas, de granos, semillas, raíces, tubérculos, etcétera. Hablaremos con más detalle de eso. El calcio, por ejemplo, un elemento muy importante porque forma parte de la pared celular, favorece el cuajado, previene la accesión de frutos, de granos, de semillas y además también es muy importante para eh, poder reducir una gran cantidad de desórdenes fisiológicos que hablaremos algunos de ellos también en el transcurso de la charla. Entre los elementos menores quizás destacamos principalmente el boro, que es muy importante durante la etapa de la amarre del fruto, ya que favorece la viabilidad del polen y el crecimiento del tubo clínico. De todos estos nutrientes y algunos otros más hablaremos con más detalle durante esta presentación. La nutrición mineral y la calidad de la cosecha. Como sabemos que la nutrición afecta directamente el crecimiento y desarrollo de frutas, de vegetales, de raíces y de tubérculos, una nutrición balanceada tiene también gran efecto en el peso y el tamaño de las frutas, de los granos, de las semillas, de los tubérculos, que es un factor de calidad muy importante. Los, las cosechas se dividen por tamaño, principalmente para el mercado de exportación. O sea, la nutrición mejora la calidad interna y externa de frutas y hortalizas, mejora el color, el sabor, la firmeza de la fruta, favorece el almacenamiento post cosecha, prolonga la vida en anaquel, que es un factor de calidad fundamental también para muchas frutas y hortalizas. La nutrición adecuada también previene o reduce los desórdenes fisiológicos que veremos también
durante esta presentación y en general aumenta el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos. Pero, ¿qué es lo que definimos como calidad de la cosecha? Bueno, la palabra calidad viene del latín qualitas, que significa atributo, propiedad o naturaleza básica de un objeto. Podemos decir entonces que calidad significa grado de excelencia o superioridad de un producto. Una definición más específica, por ejemplo, en el caso de frutas y vegetales, correspondería a que la calidad significa la mayor o menor adaptación del producto a los fines perseguidos por los consumidores. Y al fin y al cabo son los consumidores los que determinan la calidad del producto, porque son ellos los que van a comprar el producto y a consumirlo. Algunas de las características importantes desde el punto de vista calidad son las características organolépticas, que tienen que ver con los sentidos de nosotros, con el gusto, con el aroma, el olor, el olfato, la textura. Esas características organolépticas son principalmente el color, el olor, el sabor y la textura de frutas y vegetales. Por ejemplo, el color. El color se da por pigmentos naturales que producen las plantas, como los carotenoides, las clorofilas y las antocianinas. Existen más de 2000 pigmentos vegetales, entre los que se encuentran flavonoides, carotenoides y antocianinas, que se encargan de darle el color a los diferentes frutas y hortalizas. El olor es característico. Muchas frutas y hortalizas tienen un olor característico que son dados por compuestos orgánicos que producen las mismas plantas, como esteres, alcoholes, aldehídos, cetonas, lactonas, etcétera. El sabor es una característica fundamental y se da principalmente por la presencia de azúcares y ácidos. ¿Cuáles azúcares? Por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, la fructosa, que es uno de los azúcares que da el sabor más dulce, la fructosa, el sorbitol, etcétera. Algunos ácidos orgánicos que son responsables de la acidez, por ejemplo, en frutas como los cítricos, como la piña, como el ácido málico, el cítrico, el tartárico, el oxálico, el ácido benzoico, etcétera. Todos esos formados por las plantas. La textura, que tiene que ver principalmente con la firmeza del fruto, es una característica fundamental de calidad, sobre todo para el transporte y almacenamiento, para la vida en anaquel. El crujido, por ejemplo, el crujido de las lechugas, el crujido del apio, que está muy relacionado el crujido, por ejemplo, con un buen suministro de calcio, que le permite dar ese crujido, que es una característica de calidad que es apreciado por los consumidores. La turgencia de la fruta, la turgencia del vegetal es también una característica muy importante, una característica organoléptica que influye directamente en la calidad de la cosecha. Por ejemplo, hablemos del sabor. El sabor se determina principalmente por el nivel de azúcares y ácidos y el aroma. Y hay una forma de medirlo, es quizás el más característico, que es determinando el Brix o los grados Brix. El Brix básicamente se refiere al contenido de sólidos solubles totales en solución que se extrae usualmente del jugo, por ejemplo, de las frutas, y está formado por azúcares, pectinas, aminoácidos y ácidos orgánicos. Pero la mayoría de los componentes del Brix o de los sólidos solubles totales son azúcares. Por ejemplo, cuando se habla de que una fruta tiene 16 grados Brix, eso indica que hay 16 gramos por cada 100 gramos totales en solución de sólidos solubles totales. Usualmente, entre más alto el valor de grados Brix, habrá un número elevado de sólidos con respecto al total, y de esta forma se justificará el sabor dulce del fruto. Los grados Brix son un criterio muy importante que ayuda a conocer el estado nutricional de la planta o del cultivo, y se utiliza mucho la medición de los grados Brix para conocer el punto óptimo de cosecha. Es una característica de calidad muy importante que se utiliza en las empacadoras, por ejemplo, sobre todo en las frutas. Se procede a la cosecha, por ejemplo, una vez que la fruta, por ejemplo, haya alcanzado un número determinado de grados Brix. Los nutrientes minerales tienen mucha influencia en el sabor, en la concentración de grados Brix, como vemos ahí, vemos un cuadro en la diapositiva con los contenidos de grados Brix usuales para muchas frutas, ¿verdad? Por ejemplo, el nitrógeno puede funcionar para equilibrar el sabor, y el exceso más bien puede provocar un sabor ácido dominante que
puede disminuir la calidad de la cosecha. El fósforo participa en la acumulación de azúcares. El potasio es un transportador de azúcares desde las hojas a la fruta. Regula mucho el potasio, el balance entre el dulce y el amargo. Una deficiencia de potasio podría reducir de forma significativa la concentración de azúcares del fruto. El calcio favorece el desarrollo de de sabores característicos en algunas frutas. El magnesio también participa en la percepción del sabor dulce. El boro tiene una función también muy similar al potasio, ayuda a movilizar los azúcares desde las hojas al fruto, intensificando el sabor dulce de la fruta. Y por ejemplo, en la parte del aroma, el fósforo estimula la síntesis de compuestos volátiles responsables del aroma característico. El potasio influye en la intensidad y persistencia del aroma. El azufre puede ser esencial para la formación de compuestos aromáticos, por ejemplo, en especies como la cebolla y el ajo. Es muy importante. Hablando del potasio, ¿cómo influye el potasio en el transporte de azúcares? Si lo vemos en esta figura, el potasio puede acelerar el flujo de productos fotoasimilados o fotosintatos que se producen en las hojas a través de la fotosíntesis y poderlos movilizar hacia el fruto. Ahí vemos, por ejemplo, el, el ion potasio. Disculpe que no me ha puesto el puntero. Vamos a poner el puntero. Ok. El ion potasio en esta figurita de color azul que llega y se liga a una molécula del carbohidrato, que los carbohidratos son formados a través de la fotosíntesis en las hojas y luego se encarga de movilizar desde las hojas hacia los frutos o hacia los órganos de reserva o acumulación. Eso es muy importante, entonces, una de las funciones muy importantes del potasio y que repercute enormemente en el sabor. En el color, ¿cómo es que los nutrientes pueden mejorar el color? Por ejemplo, el nitrógeno y el magnesio son fundamentales para la formación y la síntesis de clorofila. El magnesio, de hecho, forma parte de la molécula de clorofila. Por lo tanto, sabemos que la clorofila le brinda el color verde a muchas frutas y hortalizas. Por lo tanto, una adecuada fertilización con nitrógeno y magnesio puede favorecer la coloración verde en muchas frutas, como por ejemplo los aguacates, los cítricos, o en hortalizas como la lechuga, como el apio, etc. El fósforo promueve la formación de antocianinas, que son pigmentos responsables de colores como el rojo, el azul y el morado en muchas frutas y hortalizas. El potasio influye sobre todo en la intensidad del color. Su déficit puede ocasionar una disminución en el tono rojizo o en el tono amarillento, por ejemplo, de una fruta, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. El magnesio, al igual que el nitrógeno, favorece la síntesis de clorofila, que le da color verde a muchas hortalizas y frutas. Entonces, la nutrición también tiene un factor fundamental en el color, y el color es una característica también de calidad de la cosecha. El tamaño y el peso de frutas y vegetales está también directamente relacionado también con la nutrición. Las frutas y vegetales usualmente se clasifican por tamaño o por peso para facilitar su comercialización, sobre todo en el mercado de exportación. Los tamaños los define el consumidor o el mercado, y las empacadoras de frutas y vegetales deben cumplir con ciertas normas de pesos y de tamaños para poder llevar el producto al mercado. El tamaño se puede medir con el diámetro y el peso de las frutas también, de vegetales y hortalizas y frutas, y también con la altura del producto cosechado. La calibración sabemos que se puede hacer manualmente con instrumentos que miden el diámetro o la longitud de las frutas y hortalizas, o ya últimamente con equipos de máquinas electrónicas digitales que miden en forma automática y muy rápida y precisa el diámetro y la longitud, el peso y el color, y pueden clasificar la cosecha con base en todos estos criterios que ahora lo hacen máquinas digitales con una altísima precisión. Entonces, el peso y el tamaño de las frutas es una característica de calidad de la cosecha fundamental. ¿Qué nutrientes, por ejemplo, incrementan o tienen peso, un gran peso en el calibre o en el peso y el tamaño de frutas y vegetales? Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno es un promotor del crecimiento
incrementa el peso y el tamaño de frutas, incrementa el peso y el tamaño de hortalizas de hoja, por ejemplo. El potasio, probablemente el nitrógeno y el potasio son los dos elementos que más, desde el punto de vista de nutrición, que más peso, repercusión tienen para favorecer el transporte de carbohidratos desde las hojas, y el potasio tiene una gran influencia en el peso y en el calibre de la fruta. El fósforo, como forma parte, por ejemplo, de las moléculas de fuentes de energía, como son el adenosín trifosfato y el adenosín difosfato, también promueve el crecimiento de frutas y vegetales. El magnesio, como forma parte de la clorofila, y la clorofila es fundamental durante el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es esencial para la formación de carbohidratos, que son los que van a llenar los frutos, los granos, las semillas, los tubérculos, las raíces, etcétera. Por lo tanto, el magnesio también tiene una gran repercusión a través principalmente de la formación de la clorofila. El boro, que participa en la división celular para el crecimiento, al igual que el potasio, también favorece el transporte de fotosintetizados silproto, o sea que favorece el llenado de frutos, el llenado de granos, el llenado de tubérculos. Por lo tanto, eso también tiene influencia, el boro también tiene influencia en el peso y el tamaño y el calibre de frutas y vegetales. Vamos a empezar ahora a hablar un poco con más detalle sobre el papel que cumple cada uno de los nutrientes principales en, eh, en la calidad de la cosecha. Sabemos bien que el nitrógeno es uno de los elementos claves importantes para el crecimiento, debido a que forma parte de aminoácidos, proteínas, enzimas, clorofila, vitaminas, etcétera. Participa directamente en el crecimiento, en la fotosíntesis, en la síntesis de aminoácidos. Con los aminoácidos la planta forma proteínas. Las proteínas es como el esqueleto de la planta, que le permite el crecimiento de todos sus órganos. El nitrógeno favorece la floración, favorece el cuajado de frutas, de granos, de semillas. Ya vimos que aumenta el peso y el tamaño de las frutas, muy importante para el calibre. También el exceso de nitrógeno puede ser también perjudicial, porque nos podría producir, por ejemplo, una fruta extremadamente grande, que tal vez no es apta para el mercado, que no cumple con los requerimientos de tamaño para el mercado. Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado con la fertilización nitrogenada, y en general el nitrógeno mejora el rendimiento y la rentabilidad. Eh, ¿Qué podríamos decir entonces, por ejemplo, de, del nitrógeno directamente en cuanto a calidad de la cosecha? Bueno, ya vimos que incrementa el calibre de frutas y vegetales, puede incrementar el grosor de la cáscara de las frutas. Eso puede ser un factor favorable, sobre todo en post cosecha, o puede ser un factor detrimental también cuando hay un exceso de nitrógeno, una cáscara demasiado gruesa, que disminuye la cantidad de pulpa en la fruta. Hay que tener cuidado con el nitrógeno. Participa en incrementar el Brix y la acidez de las frutas, incrementa el tamaño de granos, semillas y tubérculos. Sin embargo, los excesos de nitrógeno pueden retrasar la floración y el amarre de frutos y de granos, de semillas. Puede disminuir la firmeza, hacer que la fruta sea más suave, y eso es un factor detrimental de calidad. La firmeza es un factor muy importante. La vida en anaquel se podría reducir cuando hay un exceso de nitrógeno, y por supuesto un factor también muy relacionado con los excesos de nitrógeno es que incrementa la susceptibilidad de los productos cosechados a las enfermedades, particularmente las enfermedades post cosecha. Bien. Por ejemplo, veamos un ejemplo del efecto que tiene el nitrógeno en el grosor de la corteza. Aquí tenemos datos de un experimento llevado a cabo en naranja Valencia y en mandarina, donde se probaron diferentes dosis de nitrógeno, desde 144, 288, 432 gramos por árbol, y el efecto en el grosor de la corteza de las naranjas y las mandarinas. Cuando hay un incremento en la dosis de nitrógeno, vemos entonces los resultados de este experimento, que también hubo un incremento en el grosor de la corteza. Eso puede ser también una característica importante, sobre todo para proteger la fruta. El nitrógeno y la calidad interna. El nitrógeno también puede tener un efecto, por ejemplo, en la acumulación de sólidos solubles totales en las frutas. Aquí también con naranja Hallin, resultados de un experimento con naranja Hallin, donde se ve que al aumentar la dosis de nitrógeno, se incrementa también la cantidad de acidez en
las frutas de naranja. Y eso también tiene que ver con la acumulación de sólidos solubles totales en la fruta. La acidez es una característica muy importante en el jugo de naranja y debe tener un balance adecuado para que no sobrepase los estándares de calidad que existen para, eh, para la exportación de jugo, por ejemplo. Bien, el fósforo. El fósforo forma parte de muchos carbohidratos, fosfoproteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, etcétera. Ya vimos que tiene importancia la transferencia de energía a través del adenosín trifosfato y el adenosín difosfato. El fósforo se acumula principalmente en áreas meristemáticas, en frutos y en semillas. Las semillas tienen una gran cantidad de fósforo. Es esencial en la formación de raíces, de flores, de frutos y de semillas. Participa en la fotosíntesis, en el transporte de nutrientes. Es fundamental en la floración y en el cuaje de frutas. Todos los procesos que requieren energía metabólica consumen gran cantidad de fósforo y por tanto también ayuda en el crecimiento y llenado de frutas, en la productividad y en la calidad de las frutas. Por ejemplo, en cítricos, una deficiencia de fósforo podría causar una cáscara más delgada y un aumento en la acidez del jugo. Perdón. El potasio por mucho tiempo se le ha considerado como un elemento calidad. Eh, Parámetros que son claves del potasio, por ejemplo, para mejorar la calidad de los productos cosechados. Por ejemplo, en granos y oleaginosas, el potasio puede mejorar el valor nutricional al incrementar los niveles de proteína en granos y en aceites, en oleaginosas, por ejemplo. Ahora veremos un ejemplo de cómo el potasio puede mejorar el contenido de aceite en la palma aceitera. En tubérculos, el potasio aumenta el contenido de almidón y el tamaño del tubérculo. En cereales produce granos de mayor peso y tallos mucho más fuertes que resisten el volcamiento. En frutas y vegetales, el potasio puede incrementar el tamaño y además la vitamina C y el contenido de azúcar. Por ejemplo, ya lo vimos en todas las frutas, el potasio puede ser un factor fundamental para mejorar el Brix. En el caso de la caña de azúcar, el potasio es un elemento muy importante para incrementar el contenido de sacarosa en los tallos, que es un factor de calidad fundamental en la producción de caña de azúcar. En cultivos como el algodón y el lino, el potasio mejora la calidad de la fibra, que es un factor de calidad muy importante para este tipo de cultivos. Además de que mejora la calidad, también el potasio ayuda a mejorar, por ejemplo, la calidad durante el proceso de transporte y el almacenamiento. Es un elemento fundamental y junto con el calcio, probablemente son dos de los elementos que más peso o repercusión tienen en la vida post cosecha o en el almacenamiento post cosecha de frutas y vegetales. Entonces, el potasio es un nutriente de calidad. Por ejemplo, acelera el flujo y translocación de los productos asimilados, cumple un papel vital en el llenado de frutas, de granos y de semillas, incrementa el rendimiento, incrementa la calidad de la cosecha, mejora el sabor, mejora el contenido de azúcar y los grados Brix en las frutas y vegetales, mejora el color de los frutos, el tamaño, el número y peso de los granos, eh, el tamaño y el peso de los tubérculos, el grosor de la cáscara. El potasio también tiene repercusión en el grosor de la cáscara, que es un factor también muy importante de calidad. Por ejemplo, cuando hay problemas de potasio, las frutas de naranja o de cítricos podrían ser de menor tamaño y eso puede reducir el rendimiento y la extracción de jugo. En el cultivo de tomate, por ejemplo, cuando no hay una adecuada nutrición con potasio, las frutas maduran en forma desigual. No hay en la tonalidad del color rojo es desigual en la fruta y eso puede ser un factor externo de calidad que disminuye la calidad de la fruta. Eso es muy importante, la tonalidad del color durante la etapa de maduración de frutos, como el caso del tomate. La deficiencia de potasio, por ejemplo, en aguacate puede provocar estos síntomas: ennegrecimiento de los haces vasculares o la mancha de la pulpa del aguacate, que están relacionados en gran parte con problemas o deficiencias de potasio. Entonces, el potasio en general mejora el consumo de agua. Sabemos que una planta con buen contenido de potasio puede
resistir más los periodos de estrés hídrico, puede almacenar mejor el agua en forma interna, evitar que se deshidrate más rápido la planta. Ya vimos que participa en el flujo y movimiento de carbohidratos desde las hojas para el llenado de frutas. El potasio es un elemento fundamental en el llenado, para aumentar peso, para aumentar calibres, para aumentar azúcares, mejorando el sabor, aumentando el peso y el tamaño de frutos, incrementando el rendimiento, etc. También el potasio es un elemento fundamental para aumentar la resistencia a enfermedades, junto con el calcio, como hablaremos ahorita también del calcio. Veamos algunos efectos que tiene el potasio en la calidad de frutas y vegetales. Estábamos hablando que el potasio mejora la tonalidad del color rojo en tomate. Veamos aquí resultados de un experimento en donde se probaron diferentes dosis de potasio en solución nutritiva versus el porcentaje de frutos con maduración dispareja. Al aumentar la dosis de potasio, disminuyó el porcentaje de frutos con maduración dispareja, o sea que la coloración rojiza durante la maduración en frutas de tomate fue mucho más uniforme. Si no había potasio, había un mayor porcentaje de frutos con una maduración dispareja, o sea, con una coloración desuniforme, áreas verduzcas, áreas amarillentas y áreas rojizas. El potasio o el incremento en la dosis de potasio en este experimento mejoró notablemente la homogeneidad en el color rojo durante la maduración de los frutos de tomate. Efecto del potasio en el Brix de frutos de tomate, siguiendo con el tomate. Vemos aquí en estos resultados de este experimento cómo se probaron diferentes dosis de potasio, desde 200 hasta 350 kilos de cada uso por hectárea, y se midió los sólidos solubles o el Brix en el jugo de los frutos de tomate. Vemos que hubo un incremento en la cantidad, en el Brix, al subir la dosis de potasio hasta 300 kilos por hectárea, 300 kilos de cada uso, o sea que en este caso se demuestra claramente que el potasio mejoró el Brix en frutos de tomate. El efecto del potasio en las naranjas. Aquí se probaron 3 dosis de potasio, 0, 200 y 400 gramos por árbol en naranja. Se midió el peso del fruto. El potasio incrementó el peso del fruto, incrementó los kilos de frutas por árbol. El jugo prácticamente, el porcentaje de jugo fue casi prácticamente igual, pero las libras de sólidos solubles totales se incrementaron, sobre todo con la dosis más alta de potasio de 400 gramos por árbol. También hubo un ligero incremento en el contenido de vitamina C en el jugo al aumentar la dosis de potasio en frutas de naranja. Potasio y rendimiento naranja Valencia. Esto es un experimento que me tocó a mí llevar a cabo en Costa Rica hace bastante tiempo, donde medimos el efecto de diferentes dosis de potasio, desde 0 hasta 200 kilos por hectárea aplicados al suelo, y evaluamos el rendimiento y las libras de sólidos solubles totales en el jugo de naranja. En Costa Rica la producción de naranja está destinada principalmente para la extracción de jugo, el jugo concentrado. Lo que se exporta es el jugo, bueno, y lo que se paga en el jugo son las libras de sólidos solubles totales que tiene el jugo. Por lo tanto, es un factor fundamental de calidad, de rendimiento y de rentabilidad. Son precisamente las libras de sólidos solubles totales en el jugo. Vemos cómo al incrementar la dosis de potasio aumentó el rendimiento hasta 150 kilos de cada oso por hectárea, que fue cuando se obtuvo el mayor rendimiento en cajas por hectárea, y las libras de sólidos solubles totales se incrementaron con la dosis de potasio también hasta llegar a un máximo de 150 kilos por hectárea de potasio, que tuvo la mayor concentración de libras de sólidos solubles totales, demostrando entonces que el potasio es un elemento clave, no solamente en el rendimiento de naranja, sino además en la acumulación de libras de sólidos solubles totales en el jugo, que es un factor de calidad fundamental y que repercute en la rentabilidad del cultivo para aquellas empresas que lo que exportan es jugo de naranja. Veamos cómo repercute el potasio en el aceite. Por ejemplo, con palma aceitera, que es uno de los cultivos de oleaginosas más grandes y más fuertes en el mundo, y que tenemos en muchas partes del mundo, como en Costa Rica, en México, en Guatemala, en Brasil, en Colombia, etcétera, en Ecuador, en Perú. La palma aceitera está en gran cantidad de países en América Latina.
Aquí tenemos el efecto de un experimento donde se midió dosis crecientes de potasio, desde 0 hasta 90 kilos por hectárea de potasio. Eh, en las barras negras indican el contenido de aceite, o sea, el porcentaje de aceite en la fruta, mientras que la línea azul o celeste, indica el rendimiento de aceite en kilos por hectárea. Vemos que al incrementarse la dosis de potasio, aumentó la concentración de aceite en la fruta. Y también al incrementarse la dosis de potasio, se incrementó también, obviamente, el rendimiento de aceite en kilos por hectárea. El aceite es lo que se extrae de los frutos de palma, por lo tanto el aceite, la concentración y la cantidad de aceite por hectárea es fundamental, es un factor de calidad fundamental y es un factor de rendimiento y rentabilidad fundamental en el cultivo de la palma aceitera. El potasio también tiene efecto en las vitaminas, en algunas vitaminas que se producen en frutos, por ejemplo, aquí en frutos de pimentón. Aquí se evaluó en este experimento con dosis crecientes de potasio desde 0 hasta 500 kilos de cada uso por hectárea en pimentón o el chile dulce, nosotros llamamos aquí chile dulce o pimentón. Vemos que al incrementarse la dosis de potasio hasta un máximo de 300 kilos, aumentó el rendimiento de frutos de pimentón y también se incrementó el contenido de vitamina C en los frutos de pimentón, que puede ser un factor también muy importante de calidad. El efecto del potasio en la concentración de azúcares y en la firmeza de las frutas de melón, honeydew es un experimento que hicimos en Costa Rica hace también bastante tiempo, donde medimos dosis crecientes de potasio aplicados en melón honeydew, el tamaño llamado el melón blanco, y tuvo un efecto importante en los breaks, no tanto en la firmeza, donde no encontramos realmente diferencias grandes, pero sí en breaks. Con la dosis máxima, con la dosis de 225 kilos de KOSO, obtuvimos la mayor concentración de grado Brix. Usualmente el melón se cosecha con Brix de 10 a 12. Depende del tipo de melón, pero usualmente Brix entre 10 y 12. Y en este caso, con 225 kilos, obtuvimos casi una unidad más, casi un grado más de Brix con respecto al testigo cuando incrementamos la dosis de potasio hasta alcanzar 225 kilos de KOSO por hectárea. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de nitrógeno y potasio y su efecto en la calidad de las cosechas. Ahora vamos a hablar de otro elemento que yo diría que es uno de los más importantes también en la calidad de la cosecha, que es el calcio. El calcio tiene gran repercusión en la calidad de la cosecha. Sabemos que sus funciones importantes está que favorece la división y elongación celular, aumenta el cuajado de la fruta, disminuye la excesión o la caída de frutos y de granos y de semillas, fortalece la pared celular. La mayor parte del calcio se encuentra en la pared celular. La mayor parte del calcio en las plantas es de tipo estructural, o sea, forma parte de la estructura de la pared celular a través de moléculas como los pectatos de calcio. Y eso fortalece la pared celular, aumentando la resistencia de la planta a las plagas y enfermedades. Ahora vamos a ver también que una pared celular más gruesa también permite que las frutas y hortalizas tengan una mayor vida en aquel o puedan resistir más tiempo durante el almacenamiento en frío, por ejemplo, en fruta exportada a través de un contenedor refrigerado. El potasio aumenta la vida post cosecha, previene la aparición de una gran cantidad de desórdenes fisiológicos en las frutas, como el cracking, ¿verdad? El rompimiento de las frutas, el bitter pit en manzana, la mancha acuosa en el mango, el corazón hueco en tubérculos de papa. En piña puede producir este desorden fisiológico. Frutas con tipo pichel, frutas dobles o frutas triples por causa de deficiencia de potasio. La necrosis basal en frutas, por ejemplo, de sandía, y hay una gran cantidad de desórdenes fisiológicos. Ahorita vamos a ver otros más. Pero, por ejemplo, otro aspecto fundamental que tiene el calcio es el que mejora la calidad post cosecha, de frutas y hortalizas. Si hay deficiencia de calcio, por ejemplo, ya hablando en post cosecha,
Un bajo contenido de calcio en la fruta puede causar los siguientes efectos. Por ejemplo, acelera la senescencia, o sea, acelera el envejecimiento, disminuye la firmeza, frutas que son muy suaves y que no resisten el almacenamiento, que se pudren fácilmente o que no llegan bien a su destino, al mercado final, por ejemplo, en el caso de frutas de exportación. La firmeza disminuye porque la pared celular es mucho más delgada, porque no hay suficiente calcio en las células de la fruta, y entonces eso hace que la planta tenga una vida, que la fruta tenga una vida post cosecha muy pobre. Si hay poco calcio en la fruta, aumenta la tasa de respiración. Si la fruta respira más, va a madurar o a envejecer mucho más rápido y su vida post cosecha va a disminuir. Incrementa la producción de etileno cuando no hay suficiente calcio, y el etileno sabemos que es un regulador de crecimiento que acelera también la maduración de los frutos. Aumenta el daño por frío, porque la pared celular de las células de los frutos es más delgada, por lo tanto, la cáscara o la piel de la fruta es mucho más delgada y puede afectarla más el frío durante el periodo de almacenamiento. Y aumentan desórdenes fisiológicos, de los cuales vamos a seguir hablando, como el bitter pit en manzana, o la corchosis en pera, o, por ejemplo, la mancha de madurez en banano, que es un fenómeno atribuido también a una deficiencia de calcio. Por supuesto que hay otros factores de clima y de suelo que también pueden repercutir en esto. Un déficit hídrico, por ejemplo, puede acelerar o aumentar la deficiencia de calcio. Suelos con bajos niveles de calcio, suelos con problemas de acidez o altos contenidos de aluminio también pueden incrementar estos desórdenes fisiológicos por calcio. Por ejemplo, en uvas, el pardeamiento interno de la uva o el pardeamiento y las manchas pardas en la piel de la uva, que son atribuidos también a problemas de deficiencia de calcio. La pudrición basal en frutos de melón, en frutos de sandía, o el resquebrajamiento en cerezas, en frutas de cereza, atribuido también a un problema de deficiencia de calcio junto con problemas de déficit hídrico también. Y ya es muy conocido los desórdenes fisiológicos en calcio en chile y pimentón, la pudrición basal en tomate, la pudrición basal en pimentón por deficiencias de calcio, y que se incrementan también durante periodos de estrés hídrico por falta de suficiente agua o de insuficiente riego. Esto puede ser todavía más grave debido a que el calcio es un elemento que tiene una movilidad muy escasa, entonces se mueve muy poco de las hojas a los frutos, y es muy frecuente que aparezcan esos desórdenes fisiológicos también en frutos de tomate y pimentón. En hortalizas de hoja, como la lechuga, por ejemplo, se da esta oxidación en los bordes de las hojas de lechuga por problemas de deficiencia de calcio, o en los tallos del apio aparecen estas manchas cafezuzcas o negruzcas por deficiencia de calcio. En la papa hay un desorden fisiológico que se atribuye también a un déficit de calcio, que es el corazón hueco. Es un problema que no se ve así a simple vista, sino que hay que partir los tubérculos para poder observar el corazón hueco, que ha sido atribuido principalmente a problemas de calcio y también a problemas de clima. Insuficiente agua, por ejemplo, puede también acelerar este problema de corazón hueco. Los problemas de calcio, por ejemplo, en cultivos de flores como el crisantemo, que disminuyen la calidad de la flor y que se presenta principalmente en las áreas meristemáticas con deformación de hojas, y que esto perjudica obviamente la calidad de la flor. Por ejemplo, veamos el efecto del calcio en la mancha de madurez en banano, un problema que probablemente se presenta en muchas zonas productoras de banano. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio que se hizo en Colombia, eh, donde la mancha de madurez produce este tipo de síntoma en banano, que es como una oxidación en la cáscara del banano, que si el daño es muy amplio, esto puede provocar entonces que esta fruta se deseche, que no se pueda empacar para el mercado. En realidad, el daño es más que todo es un daño visual que provoca la pérdida de fruta por deficiencia de calcio. Aquí en este experimento se probó diferentes dosis crecientes de calcio usando nitrato de calcio al suelo, desde 0 hasta 600 kilos por hectárea. Se midió la fruta perdida por mancha de madurez, el número de manos con mancha de madurez
y los frutos por mano que tenían mancha y madurez, y se hizo un análisis estadístico. Vemos que el testigo presentó los valores más altos de fruta perdida por mancha y madurez y los valores más altos del número de manos afectados con mancha y madurez. Y al aumentar la dosis de calcio, sobre todo con 200 y con 400 kilos por hectárea, se logró una disminución en el porcentaje de fruta perdida, en la empacadora por mancha y madurez, y en el número de manos afectados por mancha y madurez, e incluso en el número de dedos por mano afectados con mancha y madurez, lo que indica claramente que las aplicaciones con calcio podrían entonces disminuir este daño fisiológico que se da muchas veces durante periodos también de estrés hídrico o cuando no se tiene un riego adecuado. Veamos ahora el efecto de la aplicación de calcio foliar en parámetros de calidad de fruta de melón cántalo. Aquí tenemos resultados de un experimento donde se aplicó calcio foliar a los 10 días antes de la cosecha, a una dosis de 2.3 litros por hectárea de una fuente de calcio foliar, y a los 7 días antes de la cosecha con la misma dosis, 2.3 litros por hectárea. Vemos que al aplicar calcio foliar 7 y 10 días antes de cosechar, aumentó la firmeza de la fruta, algo que es una característica muy importante, especialmente para la vida en anaquel o la vida post cosecha del melón. El diámetro del fruto también se incrementó y el peso de los frutos también aumentó. Pero aquí me interesa resaltar un factor de calidad que es la firmeza. El calcio puede incrementar la firmeza de la fruta. Eso es una característica fundamental en post cosecha o en vida en anaquel, como vemos aquí en este ejemplo con el cultivo del melón cántaro. Muy bien. Ahora hablemos un poquito acerca de el magnesio. Sabemos que el magnesio forma parte de la molécula de clorofila, por lo que actúa o lo que tiene una gran repercusión en los procesos de captación de la energía del sol. La clorofila es la que se encarga de captar la energía del sol durante el proceso de fotosíntesis. El sol que le da la energía suficiente para que se produzca la fotosíntesis y por lo tanto se formen los carbohidratos, que son los que van a llenar la fruta, los granos, las semillas, etc. También participa en el transporte de fósforo, en la síntesis de azúcares y aceites, es activador de numerosas enzimas y en el proceso de respiración en la planta. El magnesio, debido a su rol tan importante en la formación de clorofila, también favorece el color de frutos vegetales de color verde, como muchas hortalizas, como las lechugas, por ejemplo, como los apios, cilantro, etcétera, o frutos que se cosechan de color verde, como las naranjas, como los aguacates, por ejemplo, como los limones, etcétera. En eso tiene mucho que ver el magnesio, porque el magnesio forma parte de la molécula de clorofila que da ese color verde a las hojas y frutos. Mejora también el peso y el tamaño de frutas y vegetales. Una deficiencia de magnesio puede reducir el área fotosintética. Si se reduce la fotosíntesis, se producen menos carbohidratos. Por lo tanto, una deficiencia de magnesio puede afectar también en forma indirecta el llenado de granos, semillas y frutos y disminuir los calibres de la fruta debido a que no hay suficiente área fotosintética para poder llenar esos frutos, esos granos, esas semillas no hay suficientes carbohidratos por una deficiencia en el área fotosintética, ya que la deficiencia de magnesio amarilla las hojas, como ya sabemos. ¿Por qué? Porque disminuye el contenido de clorofila y este amarillamiento puede reducir la fotosíntesis. El boro. Probablemente el boro quizás sea el micronutriente que más afecta la calidad de los frutos. Hay una gran cantidad de desórdenes fisiológicos en frutas que están asociados a deficiencia de boro. El boro también es muy importante durante el cuaje de las flores, ya que participa en la germinación del tubo polínico. Para aquellos flores que se autopolinizan, por ejemplo, la germinación del tubo polínico es fundamental para incrementar el cuaje o el amarre. El boro además participa en el desarrollo de flores y semillas, estimula la germinación del polen
para que la flor amarre y cuaje y se convierta en fruto o en grano o en semilla. La eficiencia, el boro también está relacionado con el transporte de azúcares en forma similar al potasio. Por lo tanto, la eficiencia de boro puede reducir los grados Brix y además puede reducir el porcentaje de jugo. Por ejemplo, en cítricos, en naranja y en limones, una deficiencia de boro puede hacer que haya menos jugo en los gajillos de la fruta y a provocar frutos que son muy secos, que no tienen suficiente jugo. Y eso es un factor de calidad, obviamente, nocivo, detrimental para los limones y para las naranjas, por supuesto. Partir una naranja o un limón que no tenga suficiente jugo y que puede ser por una deficiencia de boro es un factor de calidad. Pero además el boro causa numerosas deformaciones, en frutas, resquebrajamiento de frutos, corchosis, áreas corchosas en los frutos, sobre todo en el cuello de las frutas, como el tomate, raíz hueca en zanahoria, tallo hueco en crucíferas. Es un factor importantísimo de calidad. Y quizás podemos decir que el boro es el micronutriente, el elemento menor que tiene mayor repercusión en la calidad de la cosecha. Por ejemplo, la deficiencia de boro puede producir estas pelotas en la fruta de papaya, esta área corchosa en el cuello del tomate, puede producir estas manchas acuosas en el interior de la pulpa de una fruta de mango. En el caso de la piña puede producir varios síntomas. Uno es corchosis entre los ojos de la piña, el otro es que puede producir resquebrajamiento, o sea, los ojos se abren, se resquebraja la fruta, o puede producir la corona doble o la corona múltiple, lo cual es un factor detrimental de calidad, porque para el mercado de exportación la piña debe exportarse con una sola corona y bien formada, por supuesto. Una corona doble como esta, por deficiencia de boro, es una fruta que se desecha, que no se puede meter en la caja de empaque. Por ejemplo, es bien conocido la deficiencia de boro y las deformaciones que produce en los frutos de papaya. Muy bien, el boro es quizás uno de los micronutrientes o quizás el micronutriente de mayor repercusión en la calidad externa, sobre todo de muchas frutas y hortalizas. Y ahora vamos a hablar de otro elemento que puede ser también muy importante, como es el molibdeno. El molibdeno siempre, o la función más importante que se le ha atribuido siempre, ha sido que participa, por ejemplo, en la fijación simbiótica de nitrógeno en cultivos de leguminosas, pero que además es un activador enzimático en la reducción del nitrato. O sea, participa en la formación de la reductasa del nitrato. La reductasa del nitrato es una enzima que convierte el nitrato que la planta absorbe, por ejemplo, del suelo o de los fertilizantes a través de las raíces. Ese nitrato debe ser transformado en amonio. ¿Por qué en amonio? Porque con el ion amonio la planta empieza a fabricar aminoácidos. Y con aminoácidos la planta fabrica proteínas. Las proteínas es como el esqueleto de la planta, es síntoma de crecimiento vegetal. La planta no puede crecer si no hay proteínas, no puede haber formación de órganos, tallos, hojas, raíces, flores y frutos si no hay proteínas. Y la reductasa del nitrato, que es activada por el molibdeno, se encarga de convertirlo, todo el nitrato que la planta absorbe por las raíces, se encarga la reductasa del nitrato, lo convierte en amonio para que el amonio sea la materia prima para formar aminoácidos, y con aminoácidos la planta forma proteínas y con proteínas hay crecimiento. Entonces es una función muy importante la que cumple el molibdeno. También participa en la formación de algunos pigmentos y en la formación de la clorofila, que ya sabemos la importancia que tiene en la fotosíntesis y en la coloración de muchas frutas y hortalizas. En la polinización y en la fecundación, el molibdeno tiene actividad directa sobre la polinización. En la formación de la pared celular también participa el molibdeno. En el desarrollo de la semilla, en la formación de algunas fitohormonas en la planta, como las citoquininas y las auxinas. El molibdeno también tiene repercusión en la formación o en la síntesis
de citoquininas y auxinas, que son reguladores de crecimiento muy importantes que participan en muchos procesos fisiológicos dentro de la planta. El molibdeno, entonces, es quizás uno de los micronutrientes menos estudiados, que usualmente cuesta mucho analizarlo en los laboratorios. No hay un método de análisis de suelo que sea realmente efectivo o confiable para poder detectar el molibdeno disponible, porque el molibdeno, las plantas ocupan cantidades muy pequeñas de molibdeno. En la mayoría de los casos, inclusive menos de una parte por millón de molibdeno es suficiente para muchos cultivos. Entonces, el molibdeno, por absorberse en cantidades tan pequeñas, por encontrarse en cantidades tan pequeñas en el suelo y tan pequeñas en las hojas, es un elemento difícil de analizar. Y con frecuencia no tenemos datos de análisis de molibdeno porque no hay métodos realmente eficaces, sobre todo en el suelo. En el suelo es difícil tener un método de analizar molibdeno que sea realmente confiable. En las hojas sí se puede analizar, sobre todo para los laboratorios que tienen el espectrómetro ICP de plasma, que sí permite con bastante confiabilidad detectar molibdeno. Sin embargo, sigue siendo un elemento poco conocido, con pocos estudios del molibdeno, con pocas opciones para poder hacer diagnósticos de molibdeno en el suelo y foliar. Muchas veces el molibdeno, algunos laboratorios ni siquiera lo reportan en los análisis foliares. Y rara vez algún laboratorio analiza molibdeno en el suelo. O cuando analiza molibdeno en el suelo, los valores son difíciles de interpretar para poder dar una recomendación adecuada. Por esa razón, el molibdeno es un elemento del cual sabemos poco, sobre todo en el área de diagnóstico nutricional. Y por lo tanto, sin embargo, es un elemento que debemos tener en cuenta por sus importantes papeles fisiológicos dentro de la planta y que pueden repercutir también en la calidad de la cosecha. Muy bien. Hasta aquí hemos estado hablando entonces del papel de algunos de los nutrientes. Tal vez no quisimos abarcar otros elementos. Bueno, uno que se me quedó por fuera, no lo incluí hoy aquí en la presentación, que me gustaría también hablar, es el zinc, porque hemos visto bien que la deficiencia de zinc usualmente se presenta en los brotes jóvenes de las plantas y reduce el tamaño de las hojas nuevas, reduce el tamaño de los brotes nuevos, y todo esto tiene repercusión también en la fruta. Por ejemplo, yo que tengo alguna experiencia sobre todo en naranja, aquí en Costa Rica, hemos visto que la deficiencia de zinc es muy común en naranja. Casi todas las plantaciones de naranja en Costa Rica que se siembran en suelos muy ácidos, por cierto, tienen deficiencia de zinc. Y el zinc es un elemento muy importante en naranja. Hemos visto que la deficiencia de zinc, si no se corrige a tiempo, puede reducir, en el caso de la naranja, el tamaño de la fruta. Frutos mucho más pequeños, si hay deficiencia de zinc y no se corrige a tiempo, y por supuesto eso repercute en el rendimiento, baja el porcentaje de jugo. Si es una naranja que está destinada para la extracción de jugo, como es aquí en Costa Rica, todas las naranjas es para extracción de jugo, entonces la deficiencia de zinc puede tener gran repercusión en el peso, en el calibre de la fruta y en el porcentaje de jugo en el caso de cítricos como la. Bien, ahora vamos a hablar ya de nuestro último tema en la presentación de hoy, que es la tendencia que ha venido en nutrición mineral de plantas en los últimos años, que cada vez se ha incrementado más, es el uso de bioestimulantes. Los bioestimulantes en la nutrición de plantas y el efecto que tienen los bioestimulantes también vamos a hablar hoy, sobre todo en la calidad de la cosecha. El concepto de nutrición mineral ahora va enfocado principalmente a la combinación o la mezcla de diferentes productos, cada uno causando un efecto fisiológico específico en la planta. Me explico. Ya la fertilización no se enfoca como para aplicar solamente nutrientes o solamente un nutriente. Por ejemplo, en fertilización foliar, la aplicación de calcio, la aplicación de potasio, la aplicación de boro es muy importante para mejorar la calidad de la cosecha, como lo vemos. Los fertilizantes foliares son muy importantes para eso. Pero ahora los conceptos están más enfocados hacia que esos nutrientes, que son también importantes para cumplir
de esas funciones fisiológicas, vayan acompañados también por otros elementos que ayudan a potenciar más la acción de esos nutrientes, como por ejemplo los ácidos húmicos y fólbicos, los aminoácidos y las proteínas, los extractos de algas y otras plantas que tienen efectos benéficos en el crecimiento, en la floración, en el llenado de fruta, etcétera. Compuestos nitrogenados como betarinas y poliaminas con efectos bioestimulantes, los derivados de la quitina, como el quitosano, por ejemplo, que también tienen efectos bioestimulantes en las plantas, y el uso de microorganismos, muchos hongos y bacterias que producen compuestos orgánicos que pueden estimular también muchos procesos fisiológicos en la planta. Entonces, ahora el concepto, sobre todo en fertilización foliar, está más enfocado hacia el uso de nutrientes y bioestimulantes, hacia mezclas, productos que vienen mezclados con diferentes componentes y que cada uno de ellos cumple una función específica. Esa es la corriente actual y la que va a seguir en los próximos años, la bioestimulación a través del uso de nutrientes y el uso de bioestimulantes. ¿Y qué es un bioestimulante? Un bioestimulante es cualquier sustancia, o puede ser un microorganismo también, que al aplicarse en las plantas es capaz de mejorar la eficacia. Por ejemplo, en la absorción de nutrientes, en la asimilación de esos nutrientes, en la distribución de esos nutrientes. Por ejemplo, un bioestimulante podría ayudar a que los nutrientes se concentren más o puedan llegar más hacia los órganos de reserva como frutos, granos, semillas, para aumentar el calibre, para aumentar el sabor, para mejorar el color, para mejorar la maduración de esas frutas o esos vegetales, etc. Entonces, los bioestimulantes pueden tener características, son los productos que están ahora, podemos decirlo, que tienen ahora más peso, sobre todo cuando hablamos de fertilizantes foliares, y es la acción combinada de diferentes compuestos, como ácidos ómicos, fólbicos, aminoácidos, proteínas, microorganismos, compuestos nitrogenados como betadinas, poliaminas, ácido fólico, por ejemplo, etc. Dentro de eso también va incluido las fitohormonas o los reguladores de crecimiento. Las fitohormonas son compuestos orgánicos, no son nutrientes, que actúan a muy bajas concentraciones y que regulan una gran cantidad de procesos fisiológicos, que si se usaran dosis muy altas, más bien serían afectados. Estos productos trabajan cuando las utilizan dosis muy pequeñas, regulan procesos, por ejemplo, como estimular un órgano o amplifican o traducen o generan una respuesta mayor en la planta, como una floración, como un cuaje, como un amarre, como un incremento en el peso y el tamaño de la fruta o de la hortaliza. Y existen una gran cantidad de fitohormonas, algunas de las principales, tal vez las más conocidas, como las auxinas, giberelinas, citoquininas, el etileno, el ácido abscísico, etcétera. Las fitohormonas, hoy en día, hay muchos productos que tienen fitohormonas, que tienen bioestimulantes y que tienen nutrientes. Esa es la combinación ahora, es que, digamos, la mejor combinación es combinar de forma adecuada fitohormonas, bioestimulantes y nutrientes para mejorar la respuesta de las plantas y mejorar también con ello el rendimiento y la calidad de la cosecha. Por ejemplo, bioestimulantes que combinan la acción de diferentes sustancias, nutrientes, calcio, potasio, fósforo, molibdeno, boro, que tienen que ver con el rendimiento, que tienen que ver directamente con calidad de cosecha, aminoácidos, ácidos ómicos, extractos de algas, fitohormonas, etcétera. Y precisamente, bueno, hoy no vamos a hablar de los productos de vida porque eh, no es la meta o el punto principal de esta presentación, pero sí vamos a mencionar que, pues, que la empresa, como ustedes saben, probablemente muchos de ustedes utilizan los productos, tienen diferentes productos bioestimulantes, como biopromotores, bioactivadores, biocorrectores, fitovacunas, bioactivadores. Bioactivadores, una palabra que me gusta mucho, bioactivadores, que combinan precisamente el efecto de nutrientes
de aminoácidos, de carbohidratos, de extractos de algas, de extractos de plantas y de fitohormonas en pequeñas cantidades para mejorar la respuesta a la planta. ¿Qué beneficios tenemos en los bioestimulantes cuando los combinamos con nutrientes, los nutrientes que la planta ocupa? Porque un bioestimulante no puede sustituir la función de un calcio, ni puede sustituir la función de un boro. Con bioestimulantes, solo con bioestimulantes no podemos hacer crecer una planta. La planta ocupa los nutrientes y los nutrientes hay que dárselos. Lo que pasa es que los nutrientes combinados con bioestimulantes pueden tener una mucho mejor respuesta en la planta. Ejemplo, los bioestimulantes estimulan el crecimiento de las raíces, por lo tanto, una buena raíz garantiza un mejor crecimiento de la planta. Todos sabemos que las raíces son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los bioestimulantes pueden facilitar la disponibilidad y la absorción y asimilación de los nutrientes con los que van mezclados, o los nutrientes que provienen también de los fertilizantes que aplicamos al suelo, o de los fertilizantes que aplicamos foliar o que aplicamos con el fertirriego. Mejora la calidad de las frutas y hortalizas, por ejemplo, mejora la firmeza, puede mejorar el calibre. Hay bioestimulantes que son específicos para mejorar el calibre de la fruta, el nivel de azúcar, bioestimulantes que mejoran la concentración de grados Brix, bioestimulantes que mejoran la vida post cosecha junto con los nutrientes, obviamente, con calcio, potasio, que son dos elementos claves para la vida post cosecha, bioestimulantes que incrementan la tolerancia de los cultivos al estrés abiótico o biótico, como por ejemplo la sequía, el calor, el frío, la salinidad en el suelo, las enfermedades, las plagas, etcétera. Bioestimulantes que mejoran la fertilidad del suelo, su microbiota, ejemplo, productos que tienen ácidos húmicos y fúlbicos que aplicados al suelo mejoran la microbiología del suelo, reducen la salinidad, los efectos de la salinidad. Sabemos bien que los ácidos húmicos y fúlbicos tienen acción sobre las sales, neutralizan las sales, acomplejan, quelatizan las sales en el suelo, mejoran la población de microorganismos en el suelo. Bioestimulantes que regulan la cantidad de agua disponible para la planta o que mejoran el crecimiento vegetativo o reproductivo de la planta, todos mezclados con nutrientes, porque los nutrientes no pueden ser sustituidos. Los nutrientes, la planta siempre va a necesitar calcio, magnesio, boro, zinc en cantidades definidas y específicas. Los bioestimulantes lo que hacen es mejorar la respuesta de esos nutrientes y traducirla, por supuesto, en un mejor rendimiento y calidad de la cosecha. Y dentro de esa línea, pues, por supuesto, no hablaremos hoy de eso, pero para dar solo un ejemplo, tenemos estos tres bioactivadores, ¿verdad? El Ormolit, el Engordone y el Maxifructo, que mejoran procesos de crecimiento, floración, amarre y llenado de fruta, que son muy importantes para mejorar la calidad de la cosecha. También los carbohidratos. Dentro de esta acción bioestimulante, muchos productos contienen carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son los azúcares, los almidones, la celulosa, los azúcares que están en muchas frutas y hortalizas, los almidones que se encuentran en muchos tubérculos y raíces, la celulosa que se encuentra principalmente en las paredes celulares de las plantas. Estos carbohidratos proporcionan energía a la planta. También pueden ser aplicados a través de fertilizantes foliares. Muchos fertilizantes foliares contienen carbohidratos como parte de sus componentes bioestimulantes del crecimiento. Los carbohidratos son fuente de energía para la planta y pueden ayudar a favorecer el cuaje de frutas, el amarre de frutas, pueden ayudar a favorecer e incrementar los contenidos de azúcares en la fruta y pueden también mejorar el calibre de las frutas. Los aminoácidos pueden mejorar la calidad de la cosecha. Muchos productos fertilizantes foliares como los de Lida contienen también aminoácidos. Son moléculas fundamentales. Recordemos que las plantas ocupan al menos 21 aminoácidos esenciales. Aquí están esos aminoácidos. En esta diapositiva, en esta figura, arginina, histina, lisina, ácido aspartico, ácido glutámico, serina, cisteína, por ejemplo, leucina, alanina, fenilalanina, triptófano, etc. Los
Son 21 aminoácidos esenciales que la planta misma sintetiza, pero que nosotros también podemos agregar a través de fertilizantes, especialmente a través de fertilizantes foliares. Los aminoácidos son fundamentales para la formación de proteínas. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Y aunque las plantas sintetizan sus propios aminoácidos, nosotros también se los podemos proporcionar a través de fertilizantes de los tipos que bioestimulantes, cantidades de aminoácidos que van en estos productos bioestimulantes para mejorar su función metabólica. Ejemplo, hay aminoácidos que reducen el efecto del estrés vegetal. Por ejemplo, aminoácidos que pueden ser fundamentales para periodos de estrés hídrico, para periodos de heladas, para periodos posteriores al ataque de plagas y enfermedades. Los aminoácidos funcionan muy bien después de un ataque severo de una plaga o de un hongo, una bacteria donde ha sido comprometido el área foliar de la planta, por ejemplo, para inundaciones, para efectos fitotóxicos de productos. Muchas veces los aminoácidos pueden recuperar más rápido las plantas después de una intoxicación por herbicida o por un fungicida. Ejemplos de aminoácidos para el estrés: la prolina favorece la retención de agua, el ácido glutámico mejora la permeabilidad de la membrana citoplasmática ante el estrés hídrico, evitando que la planta se deshidrate más rápido ante el estrés hídrico. La serina, por ejemplo, regula la entrada de agua a la planta. La valina conserva la integridad de la membrana celular. Aminoácidos que favorecen la fotosíntesis: ya sabemos que los fotoasimilados y los azúcares y carbohidratos, los almidones, se producen en las hojas, y la fotosíntesis es un fenómeno fundamental, un proceso fundamental para eso. Bueno, ¿cuáles aminoácidos ayudan a la fotosíntesis? La glicina, la alanina, el ácido glutámico y la arginina, que son 4 elementos aminoácidos esenciales que mejoran la producción de clorofila, promoviendo una mayor tasa fotosintética. También incrementan el contenido de clorofila en la hoja. Eso es muy importante. Aminoácidos que participan en polinización y floración: la lisina, la metionina y el ácido glutámico, fundamentales en polinización y floración. Nosotros podemos agregárselos con fertilizantes foliares que tengan estos tipos de aminoácidos. En el cuaje de frutos, también esos mismos aminoácidos participan o mejoran el cuaje de frutos. Aminoácidos que funcionan como quelatantes o acomplejantes de nutrientes. Por ejemplo, aminoácidos que se utilizan en la industria de fertilizantes foliares como agentes acomplejantes para que esos nutrientes penetren más rápido a través de la cutícula foliar. Ejemplo, los más claros: la glicina, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Son 3 aminoácidos con un excelente efecto acomplejante o quelatante de nutrientes, facilitando la penetración de esos nutrientes en forma más rápida a través de la cutícula foliar. Los aminoácidos además también le dan energía a la planta, le dan ya un producto terminado. El aminoácido, una vez que penetra el interior del citoplasma en una aplicación foliar, esos aminoácidos pueden ser usados por la planta como materia prima para fabricar proteínas. Los aminoácidos tienen efectos bioestimulantes. Productos foliares con aminoácidos, con nutrientes, con fitohormonas pueden ser de gran importancia para mejorar el crecimiento, la productividad y la calidad de la cosecha. Y finalmente, podemos entonces hablar de un término que se conoce como fertilización foliar complementaria y bioestimulante para el desarrollo de frutos, de granos, de semillas, de vegetales, etc. ¿Qué es la fertilización foliar complementaria y bioestimulante? Es lo que hemos venido hablando en los últimos 10, 15 minutos en esta charla, que ya es nuestra parte final de esta conferencia, que es el mensaje que quería darles. La combinación o la técnica consiste en aplicación foliar de nutrientes y bioestimulantes durante el desarrollo de frutos, de granos, de semillas y de los productos que van a ser cosechados. La fertilización foliar complementaria y bioestimulante complementa la fertilización al suelo, no la sustituye, pues, sino que la complementa durante un estado de gran demanda nutricional, que es crecimiento y llenado
de frutos, de granos, de semillas, de tubérculos, etcétera. Es un periodo de alta demanda de nutrientes, es un periodo de alta demanda de fotositatos, es un periodo de alta demanda hormonal, es un periodo donde los aminoácidos y carbohidratos también tienen un efecto muy importante en mejorar el rendimiento, mejorar el llenado. Entonces, la fertilización foliar complementaria y bioestimulante es la combinación de nutrientes que participan en esos procesos. Por ejemplo, ya lo vimos, fósforo, calcio, potasio, oro, zinc, molibdeno, ya lo vimos, la importancia del molibdeno, combinados con bioestimulantes, carbohidratos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, fitohormonas, eh, es, quetosanos, poliaminas, ácido fólico, por ejemplo, y otros extractos de algas, etcétera. Es la combinación perfecta de nutrientes y productos bioestimulantes. Esa es la fertilización foliar complementaria y bioestimulante durante los periodos de amarre de frutos, durante el periodo de llenado de frutos, durante el periodo de llenado de granos, de semillas y de tubérculos que ayudan a mejorar la fertilización y la nutrición mineral y mejoran la cosecha de los frutos. Les agradezco mucho por su atención y bueno, creo que podemos ya entrar entonces a la sesión de preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena la charla y aquí hemos recopilado varias de las preguntas que hemos recibido. Para atender todas, vamos a tratar de agruparlas. Le voy a ir compartiendo las preguntas. La primera sería, ¿cómo podemos diseñar un programa de nutrición que maximice la calidad? ¿Cómo monitorearlo y cómo evaluar su costo-beneficio? Bueno, primero que nada, tenemos que usar herramientas de diagnóstico, análisis de suelo antes de empezar con el cultivo, análisis foliar durante las etapas de crecimiento, por ejemplo, análisis foliar muy importante, sobre todo en todo el periodo vegetativo y en inicios de floración, para saber cómo se encuentran los nutrientes, la concentración de los nutrientes en ese momento, la fenología del cultivo, conocer la fenología, cómo crece la planta es fundamental, los periodos de mayor absorción, tener información de curvas de absorción de nutrientes puede ser también muy importante para poder escoger, saber bien cuáles son las funciones de los nutrientes en las plantas. Si lo que estamos es cultivando una fruta, bueno, el calcio, el boro, el potasio son elementos claves, sobre todo durante el periodo de floración, amarre y llenado. Tenemos que incrementar las aplicaciones de esos nutrientes para poder asegurarnos de que vamos a tener una buena producción y una buena calidad. Entonces, creo que conociendo la función que tienen todos los nutrientes principales en lo que es productividad, fósforo, calcio, magnesio, potasio, oro, zinc, molibdeno, por ejemplo, y usando bioestimulantes, usando productos con bioestimulantes, los productos adecuados para poder maximizar la acción de esos nutrientes, usando herramientas de diagnóstico como el análisis de suelo y foliar, eh, y usando curvas de absorción si tenemos esa información, todo eso combinado para poder hacer un buen programa de fertilización. Si tenemos fertirriego, las cosas son todavía, tal vez pueden ser mucho más fáciles porque el fertirriego nos permite fraccionar mucho más la fertilización. Sí, adelante. Muchas gracias. Ahora, respecto a las interacciones del nitrógeno con otros nutrientes, ¿cuáles limita o lo limitan y cuáles benefician o son beneficiados de interactuar con el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno y el potasio, por ejemplo, interactúan juntos, ¿verdad? Por ejemplo, se trabajan juntos, por ejemplo, en el llenado y en el calibre de frutas, de granos, de semillas. Los dos interactúan mutuamente, hay un sinergismo entre ellos muy importante. El nitrógeno y el magnesio también se complementan porque ambos son fundamentales para la formación de la clorofila y para la formación de las hojas y el follaje verde.
y la tasa fotosintética. Pero también hay elementos que pueden ser antagónicos, sobre todo si estamos aplicando nitrógeno amoniacal durante el periodo, sobre todo de amarre de frutas y de llenado de frutas, tenemos que tomar en cuenta que el nitrógeno amoniacal, el ion amonio, proveniente, por ejemplo, del sulfato de amonio o de fosfatos de amonio o del nitrato de amonio o la urea, que la urea se transforma en amonio en el suelo en pocos días, el ion amonio es antagónico de calcio, magnesio y potasio. Por lo tanto, por ejemplo, el tomate es muy importante durante el periodo de fructificación que usemos solo nitratos, nitratos de calcio, nitratos de potasio, nitrato de magnesio. ¿Por qué? Porque el ion nitrato favorece la absorción de calcio, magnesio y potasio, mientras que el ion amonio, sobre todo en un ambiente fértil riego, puede ser perjudicial, podría disminuir la concentración de calcio, de potasio y de magnesio, y esto nos podría producir problemas de llenado, problemas de deficiencias o problemas de desórdenes fisiológicos por deficiencia de calcio. Por ejemplo, una deficiencia de calcio en tomate y pimentón podría verse incrementada por un exceso de aplicación de ion amonio. En ese caso, tenemos que buscar los nitratos para favorecer mejor la absorción de esos cationes. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Ahora hemos estado revisando muchos casos de los efectos que pueden tener las deficiencias de nutrientes durante su charla, sobre los órganos de cosecha principalmente. Sin embargo, entendemos que se trata de casos extremos. ¿Podría recomendarnos alguna bibliografía donde podamos encontrar programas de nutrición por etapa fenológica y algunas guías de deficiencia para una identificación rápida? Nos han preguntado específicamente por papayo. Por papaya. Sí. Bueno, yo me tocó dar una charla hace el año pasado de fertirriego y nutrición de papaya ah, para, para, para Intagri. Creo que ustedes conocen Intagri, ¿verdad? Yo le he dado muchas conferencias a Intagri. Sí, yo he trabajado en papaya, sobre todo en fertirriego de papaya. Existe información sobre fotografías de síntomas de deficiencia de nutrientes para papaya, no para todos los nutrientes, pero sí hay fotografías. Las fotos que más se conocen de deficiencia de papaya es la de boro, ¿verdad? Porque la deficiencia de boro en papaya es muy característica. Esas pelotas que forma pelotamiento en las frutas. Pero sí hay información de síntomas de deficiencia de papaya. Creo que yo tengo algunas fotos y tengo alguna literatura sobre eso. Con mucho gusto la puedo compartir con la persona que me hizo la pregunta, tal vez a través de, de los ingenieros de LIDA, que me contacten después y yo con mucho gusto puedo facilitar la información que tengo sobre papaya en cuanto a síntomas de deficiencia. También tengo algunos trabajos de curvas de absorción de nutrientes en papaya, que es muy importante. Trabajos que se hicieron en Costa Rica, también que la puedo compartir con mucho gusto en la persona interesada. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias, claro que sí, se lo haremos llegar a las personas interesadas. Muy bien, ahora nos preguntan, ahora que estamos cerca de la temporada, o bueno, ya estamos en la temporada de frío en muchas zonas, ¿podría indicarnos a grandes rasgos qué problemas potenciales y sobre todo con qué nutrientes podríamos encontrar problemas y cómo podemos afrontarlos? Bueno, yo diría que del- con el frío podemos tener muchos problemas, sobre todo me parece a mí que en el caso del boro, es un elemento que podría verse disminuido su, su absorción. Eh, Calcio también, elemento que tenemos que tener mucho cuidado porque la planta cuando empieza a estresarse por frío tiene problemas para absorber algunos nutrientes, sobre todo para absorberlos y redistribuirlos. Pensemos principalmente en aquellos que son inmóviles, o sea, elementos que cuesta mucho que se trasladen de las hojas a los frutos o a los granos o a las semillas. Ejemplo de ello, calcio y boro. Calcio y boro son dos elementos inmóviles. Si ya en condiciones normales, con temperaturas adecuadas,
Ya el calcio y el boro le cuesta a la planta poderlo absorber y redistribuir. Ahora con situaciones de estrés como el frío o la sequía, pueden ser importantes. Y ahora, desde otro punto de vista, tal vez elementos o nutrientes que podrían ayudar a reducir el efecto del frío. Por ejemplo, yo diría que el silicio no lo nombramos hoy, no lo mencionamos hoy, tal vez porque pensé que podía hacerse muy larga la charla. Al final creo que tuvimos tiempo para haber hablado un poco del silicio. El silicio es un elemento que puede ayudarnos mucho, sobre todo para fortalecer los brotes nuevos que son usualmente los más afectados por el frío. Pero el silicio hay que aplicarlo desde antes, ¿verdad? Desde antes que empiece la temporada de frío. Creo que es un elemento desestresante para el frío, el silicio. Recomendaría mucho también el uso del silicio. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Nos ha indicado que el diagnóstico de molibdeno es complicado. En ese sentido, ¿con qué frecuencia y en qué momentos nos recomendaría hacer aplicaciones de molibdeno? Bueno, el molibdeno no es un elemento esencial para todas las plantas, pero hay particularmente algunas de ellas que son más lo ocupan. Por ejemplo, leguminosas, plantas leguminosas porque fijan nitrógeno y el molibdeno se ocupa en la fijación sintoética de nitrógeno por las bacterias del género Rhizobium, por ejemplo. En solanáceas, por ejemplo, papa, pimentón, tomate, el molibdeno me parece a mí que es un elemento importante. Crucíferas, bueno, repollo, coliflor y brócoli, está clarísimo que en crucíferas el molibdeno es un elemento clave. Leguminosas como los frijoles, como la soya, por ejemplo, el molibdeno es un elemento importante. Entonces, si estamos cultivando este tipo de plantas crucíferas, solanáceas, leguminosas, frijoles, soya, yo creo que ahí debemos tener que tener mayor cuidado con el molibdeno. Ahora, también usar fertilizantes foliares que contengan molibdeno. El molibdeno usualmente viene en concentraciones muy pequeñas en los abonos foliares, generalmente 1, 2%, máximo 4% de molibdeno. He visto yo muchos fertilizantes foliares que tienen molibdeno. Lida tiene varios productos que tienen molibdeno en su composición. Me parece que el Ormolit, por ejemplo, tiene molibdeno. Sí es importante tomarlo en cuenta, pero básicamente, sobre todo en los cultivos más susceptibles a problemas de molibdeno, como son las crucíferas, las leguminosas y las solanáceas. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. En cítricos, ¿qué nutrientes son los más determinantes? Pensando en aplicaciones complementarias, como mencionaba, para aplicarlos antes, durante y después de la floración. ¿Qué nutrientes serían? Ah, mira, depende mucho de los suelos. Eh, Nosotros aquí en Costa Rica tenemos suelos muy ácidos y entonces, ¿qué le hacemos énfasis en fertilización complementaria foliar? Al boro, al zinc y al manganeso. Los cítricos son tremendamente susceptibles a deficiencias de manganeso, y aún en suelos ácidos. Entonces, boro, zinc y manganeso no pueden faltar en prefloración, floración e inicio de amarre de frutos. Es fundamental y también durante el desarrollo de los frutos. Boro, zinc y manganeso en suelos ácidos. Pero sabemos que en otros países, como en México, podemos encontrar suelos de pH alcalino o suelos con problemas de salinidad o ambos. En suelos de pH alcalino hay otro nutriente que me parece que es fundamental, además del boro, zinc y manganeso. Yo diría que boro, zinc y manganeso deben estar incluidos en un programa de fertilización complementaria en cítricos. Pero si tienes un suelo de pH alcalino, el hierro también. El hierro es un elemento clave porque la clorosis férrica en cítricos puede causar graves daños, sobre todo disminuir el área foliar, el área vegetativa, el área verde, disminuir la fotosíntesis y eso puede tener repercusiones negativas en el rendimiento
en el tamaño de la fruta, en el porcentaje de jugo de la fruta. Entonces, nosotros aquí en Costa Rica no aplicamos hierro porque lo sembramos en suelos altos en hierro, ¿verdad? Suelos muy ácidos. Pero yo sé que en México y en otros países sí hay suelos alcalinos y entonces el hierro podría ser, además del boro, zinc y manganeso, elementos claves en fertilización complementaria. Adelante. Gracias, ingeniero. Precisamente hablando de boro, nos preguntan mucho sobre las toxicidades de boro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, el boro es un micronutriente en el que el rango entre toxicidad eh, y disponibilidad es muy estrecho. O sea que fácilmente podemos sobrepasarnos con la dosis y causar más bien una toxicidad. No es tan fácil intoxicar una planta, por ejemplo, con calcio, con potasio, con azufre, con fósforo. Podemos usar a veces dosis más altas de fósforo y probablemente a la planta no le pase nada. Dosis más altas de azufre o de calcio y tal vez a la planta no le pase nada o no sea un efecto tan grave. Pero en el caso del boro, el rango entre deficiencia y suficiencia es muy estrecho. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las dosis de boro. Usualmente debemos hacer cálculos de cuántos kilos de boro o kilos de boro por hectárea estamos aplicando o gramos de boro por planta. Ejemplo, usualmente las dosis de boro andan entre los 3 y los 10 kilos de boro, boro puro. Basado en el contenido de boro que tenga el fertilizante, tenemos que hacer los cálculos, pero sí es mucho, sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo si usamos boro en fertilización, de no pasarnos de la dosis de boro, no más de 10 kilos de boro al suelo. En aplicaciones foliares es más difícil causar una sobredosis porque las cantidades que aplicamos foliarmente son muy pequeñas de boro. Donde es más fácil causar una sobredosis de boro es cuando aplicamos al suelo, sobre todo en fertirriego. Tener mucho cuidado que no nos pasemos no más de 10 kilos de boro por hectárea, sobre todo en en cultivos como la naranja, cultivos de árboles frutales pueden soportar dosis más altas de boro al suelo que cultivos de hortalizas, por ejemplo, donde las dosis serían más bajas. Pero en general, sobre todo con aplicaciones al suelo, hay que tener cuidado. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Respecto a, nos preguntan también específicamente de algodón. ¿Tiene alguna información sobre los factores nutricionales que influyen en la calidad de la fibra, en longitud y resistencia? Bueno, algodón es un cultivo que confieso que no conozco mucho de algodón. Eh, no se siembra en Costa Rica el algodón desde hace muchos años. Desde hace, fue en Costa Rica se sembró algodón en los años 60, 70, 80 y luego las plagas, el control de plagas se volvió insostenible y, y los productores de algodón desaparecieron eh, en Costa Rica. Así que no tengo experiencia en algodón. De lo que sé, eso sí, puedo decirle que, bueno, que el potasio es un elemento muy importante y boro, el boro también, sobre todo para la floración. Entonces, el potasio porque mejora mucho la calidad de la fibra y el boro porque ayuda mucho durante la floración. Entonces, son dos elementos que creo que hay que tener, que hay que ponerle cuidado, el potasio y el boro. Adelante. Muchas gracias. Bueno, no se preocupe, en este caso trataremos de darle más seguimiento a la persona que preguntó sobre el algodón con nuestro equipo. Y gracias por sus comentarios también. Ahora la siguiente pregunta sería, Para cultivos orgánicos tenemos siempre alternativas. Por ejemplo, en el caso del boro, se puede usar ácido bórico y se puede usar boratos de sodio, como el bórax, sulfur, etcétera, porque son aceptados en manejo orgánico. Inclusive para cultivos certificados orgánicos, el ácido bórico y los boratos de sodio, como provienen de fuentes naturales, se pueden usar. En el caso del zinc, el sulfato de zinc
puede ser usado en agricultura orgánica sin ningún problema, sin restricción. El potasio, el sulfato de potasio, el calcio, podemos usar, por ejemplo, el sulfato de calcio, el yeso, como fuente de calcio. Ahora hay, inclusive ahora en el mercado ustedes se pueden encontrar yesos líquidos o yesos probables, yesos en polvo que se pueden suspender en agua y aplicar en forma líquida. El yeso no tiene limitaciones, es de naturaleza orgánica para calcio. Para magnesio, el sulfato de magnesio, la sal de Epsom, puede ser usado en agricultura orgánica sin ninguna restricción. ¿Qué más estamos hablando? Ya hablamos de calcio, fósforo, la roca fosfórica o productos a base de, por ejemplo, productos a base de harina de pescado. La harina de pescado tiene mucho fósforo, tiene nitrógeno, tiene calcio. La harina de pescado puede ser una excelente fuente para nitrógeno, para fósforo, para potasio, o si no, la roca fosfórica como fuente de fósforo. La única limitante tal vez puede ser un poco el nitrógeno, ¿verdad? Que tendríamos que utilizar abonos orgánicos ricos en nitrógeno. La misma harina de pescado tiene mucho nitrógeno. La harina de sangre es muy alta en nitrógeno. ¿Qué más? Los estiércoles, los abonos provenientes de estiércoles tienen mucho nitrógeno y fósforo. Tienen también potasio. En fin, hay opciones para fertilización foliar, por ejemplo, las harinas de pescado, el sulfato de calcio o el yeso líquido, el sulfato de magnesio se puede usar en foliar, el sulfato de potasio se puede usar en agricultura orgánica sin problemas foliar, el sulfato de zinc, el ácido bórico, el borato de sodio, el molibdato de sodio también como fuente de molibdeno se puede usar en forma orgánica. Así que sí tenemos opciones de sales inclusive para poderlos aplicar y además complementamos con aminoácidos, con ácidos ómicos, con ácidos fólbicos que se pueden usar con carbohidratos, con proteínas. Gran parte de los bioestimulantes que mencionamos ahora son orgánicos, son de naturaleza orgánica y se pueden usar en conjunto con esas áreas de nutrientes que acabamos de hablar, en conjunto, así que no habría ningún problema. Realmente hay muy buenas alternativas para manejo orgánico. Muchas gracias, ingeniero. Nos preguntan, en el caso de cebollas, ¿cuál sería la recomendación general para el uso de boro y molibdeno? Bueno, el boro y el molibdeno son muy importantes en cebolla. Yo diría que el molibdeno probablemente desde inicios de trasplante. El molibdeno la planta lo ocupa mucho durante el periodo vegetativo, o sea, durante el periodo de crecimiento inicial, empezar a aplicar molibdeno. El boro, yo diría que poco antes de que la planta de cebolla empiece a formar el bulbo, se va a incrementar las necesidades de boro. O sea, que molibdeno empecemos aplicándolo probablemente como abono foliar, tal vez sería la mejor opción, casi que desde el trasplante, desde que la planta ya empieza a crecer en periodo vegetativo. El boro al final del periodo vegetativo y conforme ya empieza la formación del bulbo, durante el desarrollo del bulbo, ahí podría ser más importante en aplicaciones. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta también sobre la aplicación de magnesio en limones. ¿Cuál sería la dosis o la recomendación general? Bueno, el magnesio es un elemento secundario. La naranja debe absorber como unos 60, 80 kilos por hectárea de magnesio por año. Es una cantidad grande de magnesio. Entonces, el magnesio en aplicaciones foliares se puede usar, pero yo diría que es mucho más importante en aplicaciones al suelo, en cítricos o en dado que los cítricos o la naranja consumen mucho magnesio. Entonces, foliarmente no le podríamos dar el magnesio que la planta requiere. Apenas sería como una cantidad muy, muy pequeña, foliarmente. Foliarmente sí podemos echar los micronutrientes, como dije antes, oro, zinc, hierro, manganeso, porque las plantas de naranja tienen necesidades muy pequeñas de estos micronutrientes. Pero en el caso del magnesio, la planta requiere mucho magnesio.
Por lo tanto, yo diría que mejor serían aplicaciones al suelo, usando alguna fuente de magnesio, como por ejemplo el sulfato de magnesio, por ejemplo la queserita, que la queserita es un sulfato de magnesio que también se usa al suelo, el K-MAC o Fosfomac, que es un sulfato de potasio y magnesio. Todas esas tres fuentes, dicho sea de paso, son orgánicas, o sea, se pueden usar en agricultura orgánica también. El K-MAC, ahora está también de moda el polisulfato de magnesio. Es un nuevo fertilizante que salió al mercado hace algunos años. Polisulfato de magnesio es muy bueno. No sé si es de magnesio, no, polisulfato, perdón, se llama, tiene magnesio. Entonces, K-MAC, Sulfomac, polisulfato, sulfato magnesio o sal de Exxon, queserita, por ejemplo, son algunas fuentes y todas esas fuentes se pueden mezclar con otros fertilizantes, hacer mezclas físicas con urea, con fosfatos de amonio, con cloruro de potasio, etcétera. Así que también pueden venir mezcladas en compañías que hacen mezclas de fertilizantes, pueden agregar esos ingredientes. Pero el magnesio en cítricos, principalmente el suelo. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Nos preguntan más o menos lo mismo de magnesio. Para el caso de cebolla, ¿en qué etapa se podría aplicar? El magnesio depende, si tiene fertirriego es mucho más fácil, porque entonces ustedes pueden aplicar magnesio durante el periodo vegetativo, durante el periodo de formación del bulbo, por lo menos una vez por semana, usando sulfato de magnesio. Yo diría que con aplicaciones en fertirriego, ¿verdad? Si hay fertirriego, si podemos hacer 2 fertilizaciones por semana, por ejemplo, al menos, podríamos hacer entonces una aplicación semanal de magnesio. Generalmente en fertirriego yo usaría sulfato de magnesio porque sería la fuente más barata, ¿verdad? Para aplicarlo en fertirriego. Eh, ¿Cuánto magnesio en el ciclo? Bueno, podríamos hablar de 5 a 10 kilos de sulfato de magnesio por semana en fertirriego, hasta completar quizás tal vez unos 100 a 120 kilos de sulfato de magnesio durante todo el ciclo, tal vez 150 kilos. Habría que ver los análisis de suelo, saber cómo está el magnesio, ¿verdad? Si es un suelo muy bajo en magnesio, podríamos llegar hasta unos 150 kilos de sulfato de magnesio durante todo el ciclo de la cebolla en fertifriego con aplicaciones semanales, por lo menos una vez por semana de sulfato de magnesio. O sea, bien fraccionada esa dosis desde el periodo vegetativo y aumentar un poco la cantidad de magnesio cuando empieza a formarse el bulbo, que es cuando se incrementa la absorción de magnesio y en general de todos los nutrientes del cebolla. Adelante. Muchas gracias. Ya para antes de dar el cierre, nos pregunta cuáles son las consecuencias de una fertilización escasa y una fertilización excesiva, sobre todo en relación a la incidencia de plagas y enfermedades. Bueno, creo que en ambos casos, fertilización escasa, fertilización escasa, probablemente una planta mal nutrida la van a atacar malas plagas y las enfermedades, particularmente si es un suelo de baja fertilidad. Eh, entonces, si tiene problemas de calcio, de potasio, por ejemplo, las plagas y enfermedades van a ser mucho más problemas con una fertilización escasa. Y en el caso de una fertilización excesiva, lo que puede ocurrir es el riesgo de toxicidades con algunos elementos, por ejemplo, boro, crecimiento excesivo, exuberante, ejemplo, nitrógeno, problemas de calidad de fruta, por ejemplo, si es una fruta, si es una hortaliza, un exceso de potasio baja el calcio, o exceso de calcio baja el potasio y todo eso tiene repercusiones. Recordemos que calcio y potasio son antagónicos y el exceso de uno perjudica al otro. Entonces, habría que ver qué tipo de exceso sería, pero quizás los excesos más graves en fertilización son el nitrógeno y el boro, probablemente, los que tienen repercusiones más grandes. Nitrógeno, porque nos provoca un crecimiento exuberante, nos retrasa la floración, nos reduce el amarre, nos puede producir frutas muy grandes que se pasan del calibre, frutas que no tienen suficiente azúcar, también eh, eh, problemas mayores de plagas y enfermedades porque la planta se hace suculenta, y el boro porque el exceso de boro intoxica la planta
Y corregir una toxicidad de boro en el suelo es bien difícil, no imposible, pero es bien difícil corregir una toxicidad de boro que provoca daños muy serios en los plantas. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal, ingeniero Molina? Pues excelente exposición. Me parece que hemos podido dar trámite a todas las preguntas que surgieron durante la charla. Si se nos llegara a haber quedado alguna, se la hacemos llegar para que nos haga favor de contestarla. Y bueno, no nos queda más que agradecerle nuevamente, reiterar el agradecimiento para tan excelente exposición y desde luego darle las gracias, perdón, a todos los asistentes a este webinar. Me parece que va a resultar de mucha utilidad, resultó de mucha utilidad para todos nosotros. Eh, Realmente hay muchos temas que se pueden, en los que nos podríamos extender bastante. Estoy seguro que no será la última de sus participaciones. Lo vamos a estar molestando con cierta frecuencia para que nos apoye también con alguna otra charla, tanto webinar como algunas pláticas presenciales. Y bueno, lo que usted comentaba, bueno, lo que me comentaba, perdón, Hiram, aquí lo tenemos, la grabación y las diapositivas van a recibirlas todos, se les va a mandar una encuesta, tanto vía correo como por WhatsApp. Una vez que la respondan, les llegará una liga para que puedan hacer ustedes la descarga tanto de la grabación, acceso a la grabación, como también para tener ahí las diapositivas. Quedamos al pendiente también ahí de alguna bibliografía complementaria que nos pudiera compartir, ingeniero Molina, principalmente en el tema de papayos. Eh, Algunas preguntas que tenga cada uno de los asistentes, muy en particular, bueno, pues aquí están el mapa con las zonas del país y ahí están los teléfonos de contacto para que se dirijan con alguno de nuestros asesores. Ellos los podrán apoyar en lo que se requiera. Irán, pues me parece que podemos ya dar por concluido el evento del día de hoy y estamos pendientes para las próximas charlas. En breve estaremos compartiendo nuestro calendario del 2025. Ah, muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los compañeros de LIDA. Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. Muchas gracias por haberme escuchado. Como les van a repartir ustedes la presentación, pues en la presentación está mi correo electrónico y está mi número de WhatsApp también, por aquello de que algunos de ustedes quisieran hacerme alguna otra consulta, pues con mucho gusto, ahí está mi correo y ahí está mi número de WhatsApp. Con mucho gusto estamos a la orden, siempre disponibles. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias a todos por asistir. Nos vemos en el próximo webinar LIDA. Hasta luego.